En el día de hoy, Génesis 15 nos habla de este hermoso nombre. Y vamos a hacer una breve exposición referente al nombre Adonai y lo que significa para nuestra vida y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida diaria. Yo creo que desde los comienzos de la raza humana el hombre ha tenido una lucha consigo mismo al tratar de buscar ser independiente. La autodependencia realmente es un lujo que le puede costar la vida al hombre. El drama del huerto del Edén, de hecho, comienza con este mismo argumento. Todos sabemos cómo fue que la serpiente le dice a Eva: si comieres de este fruto, seréis iguales a Dios. La independencia o la habilidad de depender en nosotros mismos nos lleva a pensar que podemos vencer o que podemos conquistar cualquier obstáculo que se nos presente en la vida. ¿Cuántos aquí han tratado de vencer algo, alguna tentación, algún problema, alguna situación con su propio intelecto, con su propia fuerza, dejando a Dios afuera? ¿O soy yo el único? Entonces, todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Lo cierto es que esta postura es una afrenta al Dios viviente. La autodependencia lo que básicamente expone es que nosotros somos nuestros propios dioses y que cualquier otro Dios fuera de nosotros no es importante porque nosotros mismos podemos diseñar, cambiar, modificar nuestro destino. Mi vida depende de lo que yo quiera. Bueno, eso es si Dios no es tu Señor. Pero si Dios es tu Señor, y ya mismo vamos a ver, si Dios es tu Adonai, entonces eso quiere decir que lo mismo que usted le dice a sus hijos, se lo dice Dios a usted. Usted no se manda. ¿Cuántos le hemos dicho eso a nuestros hijos? ¿Tú te crees que tú te mandas? ¿Tú piensas que tú te mandas? Tú no te gobiernas. Pero de la misma forma Dios está diciéndonos a nosotros: bueno, si yo soy tu Señor, ¿tú piensas que te gobiernas? ¿Tú piensas que te mandas? Estás bajo la hegemonía del Padre. Así que el nombre que queremos exponer en el día de hoy es el nombre Adonai. Y al igual que Elohim, ¿se acuerdan de Elohim? Adonai es una palabra plural. Cuando usted usa la palabra Adonai, está hablando de un solo Dios que existe, que habita en forma plural. ¿Cuál es esa pluralidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se encuentra el nombre Adonai en la Biblia alrededor de 300 veces. Adonai significa que es el dueño o señor de. Adonai significa que es el dueño o señor. Me acuerda, es una canción que cantábamos, ¿verdad? Porque eres mi dueño. Bueno, el trasfondo de esta palabra sugería que se estaba hablando de un amo que tenía un esclavo, y no solo que él era el amo, sino que como él era el amo, él era responsable por ellos. O sea, el amo debía de proveerles, protegerles y guiarles. ¿Escuchó bien eso? El trabajo del amo es proveer, proteger y guiar. Así que él era responsable por todo lo que poseía. Así que cuando a Dios se le llama por el nombre Adonai, se le está reconociendo como dueño. Dice la palabra en el Salmo 97, verso 5, me encanta este texto. Dice que Dios es el Adonai de toda la tierra. Mira lo que dice ese verso 5. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Esa palabra Señor, ¿qué palabra usted piensa que es la palabra que está ahí en el original griego? Adonai, exacto, dueño. Entonces, no solamente Elohim es creador de toda la tierra, sino que también es Adonai, es dueño de toda la tierra. Podemos también ahí tratar con el Salmo número 24 y verso 1, que es lo que dice allí, otro que me encanta: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, él es dueño de todo, él lo hizo todo y él le ha puesto el sello, le pertenece a él.
De hecho, cuando usted lee la Biblia, en el Nuevo Testamento, de hecho, de manera particular, los apóstoles se hacían llamar servidores o esclavos de Jesucristo. ¿Se acuerdan de cuando Pablo dijo, cuando yo estaba en el pecado, yo era esclavo del pecado? Estoy parafraseando, pero ahora que estoy en Cristo, esclavo soy de aquel que me salvó. Alguien aquí, y yo sé que esto se siente bien fuerte cuando uno habla, somos esclavos del Señor, porque la palabra esclavo suena tan fuerte, suena tan dura, pero piense por un momento, ¿realmente podrá usted hacer lo que le venga en gana? La respuesta es no. Yo me quiero adelantar antes de que algún espíritu rebelde diga que sí y tengamos que demostrarle que no es así. De hecho, el ser humano está alambrado para ser siempre dominado por algo. Y si no es Dios lo que te domina, es el pecado. Pero aún la gente que no cree ni en el pecado ni en Dios son dominados por algo, por la ley. Usted puede decir que usted es el dueño y señor de todo, móntese en el automóvil y cuando venga la luz roja, dígame si se para o no se para. ¿Se detiene o no se detiene? Siempre hay cosas externas a nosotros que nos hacen modificar nuestra conducta o nuestras acciones. Estamos ahí, ¿verdad? Y me encanta porque los apóstoles ellos mismos se nombraban como servidores, como esclavos de Jesucristo. Ellos entendían que ellos le pertenecían a alguien. Y más adelante usted va a entender por qué es que esto es tan significante. Este concepto también es utilizado en una relación matrimonial. Ayúdame con el texto, por favor. Mira, Pedro, capítulo 3, verso 6. No me mire, Pedro, que no es contigo. En primera de... Ay, Dios mío. En esta porción vamos a ver a Sara llamando a Abraham de cierta manera. Capítulo 3, verso 6. Dice ahí. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole ¿cómo? Señor. De la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Cuando Sara se comunicaba con Abraham, le llamaba Señor. Tengo un reto aquí para las esposas, a ver si se atreven a llamarle Señor a su esposo. ¿Cuántas esposas aquí se atreven a llegar a su casa y llamarle a su esposo y decirle, tú eres mi Señor? Oye, yo soy tu esclava. Uy, siento el espíritu de rebeldía consumiendo a 2 o 3. Diciendo, conmigo no. Conmigo no. Pero bueno, Señor, humíllalas. Bueno, vamos a seguirlo. Pero en esa porción, usted ve a Sara llamando a Abraham Señor. Y en el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza para Señor es una palabra, me encanta porque era una banda de rock cristiano que había, creo que eran de Arecibo, Puerto Rico. Dudo que este sí lo conozcan, Flor. Kyrios, la bandita Kyrios. Sí, yo sé, porque eran bien locales, pero muy chévere. Y Kyrios es el equivalente a Adón en el Antiguo Testamento, que a su vez es el singular de Adonai. O sea, Sara llamaba a su esposo Señor. ¿Alguna esposa aquí que se atreva a llamarle a su esposo Señor ahora mismo? A ver cómo se siente. ¿Cómo se siente eso? Señor. Tú tratas y ahí pega. Sí. Te quedas en la S. Sí. Ahora mira la buena noticia ahora que les voy a dar a las mujeres. ¿Están listas las mujeres? Oiga esta noticia que les voy a dar. La buena noticia es que al Sara llamarle a Abraham Señor, lo que estaba diciendo es, tú eres el responsable. Ahora sí. Ay, Dios mío.
Wow. En otras palabras, el esposo no puede andar con un fronte diciendo: yo soy el señor de esta casa. Él no puede andar diciendo: yo soy el señor. Él necesita y tiene que ser el señor de la casa. Él tiene que ser el responsable y el dueño de ese rol. Porque hay mucha gente que dice, y se da en el pecho fuerte, ¿verdad? Yo soy el hombre de esta casa. Pero están diciéndolo, más con sus acciones, todo lo contrario. Con la boca dicen que son el hombre de la casa, pero con sus acciones son todo lo contrario. Así que no puedes usar el término, necesitas vestirte del término. La razón por la que usted, y yo espero que así sea, ¿no? Pero la razón por la que usted escogió casarse con su esposo fue porque un día él debió haberle prometido que iba a ser responsable. Iba a ser el responsable de guiarte, de protegerte, de cuidarte, de proveerte. Tanto. Así que Sara, al llamar a Abraham Señor, lo que estaba diciendo era: ese es tu problema. Entonces, cuando la Biblia habla de Dios como Adonai, se refiere al hecho de que como Él es dueño de todo y de todos, Él es responsable por todo y por todos. Mira a ver si agarró eso. Ahora bien, con ese concepto vienen tremendas implicaciones. Número uno, dígalo conmigo, por favor. Si Dios es el dueño, yo no lo soy. Una vez más, por favor, para que... Repetición es la madre de la retención. Si Dios es el dueño, yo no lo soy. En otras palabras, no cuestiones. No te rompas la cabeza tratando de entender a Dios. Mi papá me enseña que su papá espiritual le enseñaba a mi papá cuando joven: a Dios no se le puede entender. Y él decía, porque el que trate de entender a Dios queda loco. ¿Quién puede entender la mente de Dios? Eso lo decía el salmista, el escritor sagrado. ¿Y quién podrá conocer sus caminos? La misma Biblia, Dios hablando, dice: porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Mis caminos son mucho más que tus caminos. Entonces, cuando tu pensamiento trata de entender el pensamiento infinito de Él, desde tu pensamiento finito, Él se mira o se ve injusto. ¿Alguien aquí ha pensado que Dios es injusto? ¿O soy yo solamente? Uno dice, pero ven acá, que yo estoy haciendo todo lo que me toca, lo estoy haciendo. ¿Por qué yo tengo que andar pasando por esto? Tenía mi teléfono para leerte un mensaje que me llegó hoy por Facebook de una persona que amo muchísimo en Puerto Rico, que está pasando por una situación y lleva más de un año lidiando con un problema en su matrimonio y ya están en la corte, ¿no?, del divorcio, y me escribió algo que yo dije, wow, qué tremendo. Ella dice: no veo a Dios, no siento a Dios. ¿Realmente esto funciona? Y bueno, obviamente yo le escribí para atrás y le dije: estás haciendo las preguntas correctas. Porque casi siempre lo que le dicen los pastores: no hables así de Dios. Estás renegando. No blasfemes. Pero es que se vale dudar. ¿O somos nosotros los...? No estamos solos. En una ocasión Job maldijo hasta el día que murió, maldijo hasta la madre que lo parió. Literalmente, porque dijo: maldito el día en que mis ojos se abrieron, maldito el vientre que me empujó hacia afuera. Y realmente, cuando yo leí el mensaje, yo decía: ella está en el momento de Dios lucirse con algo poderoso. No creas que tus dudas van a ahuyentar el propósito de Dios en tu vida o atrasarlo. La duda es parte de tu crecimiento.
¿Por qué es tan importante lo que dijimos ahorita? Si Dios es dueño, yo no lo soy. ¿Por qué será tan importante declarar eso? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha visto alguna persona actuando como que son dueños de cosas que le pertenecen a usted? ¿Habrá algún padre aquí que ve que sus hijos se portan como si fueran dueños de lo que te pertenece a ti? Tú sabías que, y esto me pasa a mí, pero te prometo que no le ha pasado a Javier Colón, te lo prometo. Y tenemos hijas, pero te prometo que no le ha pasado a él y no soy profeta. Mi hija me ha pedido prestada la plancha del pelo. Yo te dije que no te ha pasado a ti. Yo tengo una plancha que eso es una cosa maravillosa, porque yo la tengo que usar mucho porque es duro el trabajo y es arduo. Entonces tengo una plancha que tuve que ahorrar y decirle a Ivy con tiempo, mire, esta plancha es de Dios, la tuve que vender, me puse como vendedor. Cerámica, esto, lo otro, nunca te queme el pelo. Y bueno, por fin la adquirí, pero una plancha, una maravilla, en serio, una maravilla. Entonces, mi hija de vez en cuando me la pide prestada y hay veces que tengo yo que volverle a pedir prestada la plancha para atrás y ella me la da y la muy atrevida me dice, me la devuelves cuando termines. Cuando yo hago esta pregunta te la hago desde una perspectiva, yo lo he vivido. Yo tengo 2 o 3 en mi casa que se mueven y actúan como si ellos fueran dueños de lo que es mío. Y tú sabes por qué es importante entender esto, porque esta cultura se ha metido en el famoso mensaje de reino. Yo tengo que hablar de esto un momentito, porque si no, no hablamos de Adonai. Porque hoy en día, en nombre de que yo sé quién yo soy, y yo tengo que dejarle saber al diablo quién yo soy, y yo voy a ir al campo enemigo, y yo voy a agarrar todo lo que él me robó. El enemigo no te ha robado nada. Silencio, que yo lo cantaba. Sí. Y lo cantaba con mucha unción y mucha cosa, pero y bajo mis pies. Y yo brincaba también, bro. Pero el problema es, mi gente, que en nombre de una mala interpretación teológica nos hemos vuelto como que a exigir como niños engreídos verdades bíblicas que no necesariamente aplican a la temporada por la que estamos pasando. Mira a ver si me agarró esa. Porque habrán temporadas en tu vida que te van a recetar un desierto, y si te recetaron desierto, es necesario que varias comodidades se acaben. Es necesario que algunas tristezas entonces empiecen a permear y comiencen a rodearte situaciones difíciles e incómodas, porque no estás en el palacio, estás pasando por un desierto. Y a nadie le gusta el desierto, eso se entiende. Pero yo no me quiero salir del desierto un día antes que el día señalado por Dios. Porque si hay alguien que sabe la cantidad de tiempo, ¿cuánto les preocupa el tiempo de la prueba? Todos, ¿verdad? Todos decimos, bueno, dame fecha para ponerlo en el calendario y celebrar que se acabó esto. El problema es que no nos dio fecha, ¿verdad? Uno quisiera que le dieran una fecha de expiración, como, ¿tiene una fecha de expiración? Claro que sí. ¿Te la dicen? No. ¿Por qué? Bueno, no sé. Dios tiene sentido del humor. Dios sabe lo que Él hace. El problema, siempre lo hemos dicho aquí, el tiempo no es problema de Dios, es problema de nosotros, que no sabemos esperar porque somos desesperados. Pero en nombre de la teología esta de la prosperidad, que créanme, yo creo en la prosperidad, pero es la prosperidad bíblica. No la prosperidad loca esta que se predica por ahí de que si yo soy hijo de un rey, yo tengo que andar en un Mercedes de último modelo y me envuelvo en cuanta deuda hay porque yo soy hijo de un rey y él me va a ayudar a pagar mi deuda. Y usted ve a esta gente declarando esto y a los par de años declarando quiebra. Me perdona, ¿verdad? Y yo escuchaba hace como 2 años atrás, estuve en mi isla de Puerto Rico y escuchaba
una alabanza, hace como 5 años atrás. Estuve en una iglesia ministrando en Guaynabo City y estaban cantando: renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, na, 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 tengo su promesa. Y yo renuncio a la deuda. Mira esto, con una unción que lo cantaban y que lo cantaba: renuncia a tu deuda ahora mismo. Y señalaba a la gente y la gente sentía la gloria. Y yo decía, ¿cómo tú puedes? ¿El banco está de acuerdo con esta palabra profética? Porque créeme, es posible que el que esté en el banco no crea ni en la luz eléctrica. Y tú puedes declarar todo lo que a ti te venga en gana y tú puedes: yo voy para allá a hablar porque Jehová está conmigo. Y aquel hijo del diablo te va a enseñar un contrato, mira. Aquí está. Entonces, en nombre de una teología barata y en nombre de que Dios es mi soberano y Él es el Adonai, Él es el dueño, yo no le debo nada al mundo, yo todo se lo debo a Cristo. No, tú sí le debes al mundo. Y la Biblia dice que andemos bien por las leyes terrenales. La misma Biblia dice: paga lo que debes. ¿No lo dice la Biblia? No se sienta mal si usted se ha cogido alguna ley de quiebra o lo que sea. Eso es algo que provee el gobierno como un método para ayudarlo a usted a reestructurar su vida económica. No se sienta mal. Pero usted no puede depender de la quiebra, como hizo una vez una persona amiga de mi papá, que mi papá en un momento dado, siendo pastor en Arecibo, Puerto Rico, yo me acuerdo de esa conversación. Este pastor, mi papá estaba muy terriblemente envuelto en deuda, 7 hijos, le tocaron en una ocasión 4 graduaciones a la misma vez, ¿ok? 4º año, 9º, 6º grado y kinder, todas a la vez, porque nosotros estamos en escalerita, mis hermanos, casi escalera. Entonces era fuerte porque siendo pastor, yo puedo testificar que no siempre el dinero fluye toda la semana de manera, ¿verdad? Entonces, mi mamá nunca ha trabajado, dependían definitivamente del ministerio, ¿no? Y cuando él se ve envuelto en todas estas deudas, el pastor amigo, yo estaba allí, no me lo contaron, le dice: mira, declárate en quiebra, pero antes de eso, vámonos de shopping. Date los gustos que nunca te has dado y ya te vas de quiebra 6, 8 meses después, te declaras en quiebra. Y papi no podía entender eso. Pero eso no puede ser. Y él decía: ya yo lo hice. La realidad del caso es que eso es lo que sucede con gente que tiene una teología bien barata, que tiene que ver con todo menos con la Biblia. Tenga cuidado con esta gente que te dice: háblale a tu deuda. Yo he visto videos por Facebook donde la gente saca su billetera y le están hablando a la billetera. Habla una palabra de prosperidad sobre tu billetera. Todo el mundo, sáquela ahora mismo. No, ustedes no, por favor, porque lo saco de aquí. No, déjala guardadita. Háblele a su cartera. Y la ponen así, la gente hablándole a la cartera, como si la cartera tuviera vida propia y fuese a dar a luz billetes de a 100. Es un auge fuerte en muchos países. Lamentablemente es un auge terrible y es triste. ¿Sabe por qué? Porque todos somos evangélicos y cuando me ven a mí, piensan: tú eres de esos. Los que no saben, quizás los católicos, los testigos de Jehová, los que no le sirven a Cristo, que han escuchado esas barbaridades, nos meten a todos en el mismo barco. Ahora, lo que sí tiene que quedar claro es que, bueno, desde el pecado Dios tiene un problema muy grande con su creación, porque su creación actúa como si fueran los dueños de todo lo que Él ha provisto. O sea, no entienden que Él es Adonai, que Él es amo y señor de todo lo que Él ha creado. Cuando usted entiende que Él es dueño y señor de todo lo que ha creado, si te falta algo que tú entiendes que necesitas, es porque Dios te ha permitido estar ahí. Algo Él desea que tú aprendas, porque Dios no es un Dios psicótico. Así que todo desierto no viene simplemente por venir. Todo desierto trae consigo una grande lección que Dios desea que usted y yo
aprendamos. Y si aquí hay maestras, pueden confirmar esto. Hasta que el estudiante no pase la prueba, no pasa al próximo grado. Y aquí preguntamos, ¿cuántos quieren lo nuevo de Dios? ¿Cuántos quieren pasar al próximo nivel en Dios? Todo el mundo, ¡yo! Entonces, sé vencedor. Vence allí en el lugar en donde estás. Y créame, David fue una persona que aprendió esta grande lección. Entender de que Dios es el Señor y Él no lo era. Y esa lección fue maravillosa. David, dice la Biblia, que fue a traer el arca del pacto. Y él fue como rey, con sus ropas reales, a buscar el arca del pacto. Y bueno, fue con la mentalidad equivocada, de la manera equivocada. Cuando los levitas venían con el arca del pacto, los bueyes que traían el arca comenzaron a moverse. El arca comenzó a moverse y Usa, que era un levita, quiso hacer algo bueno. Él dijo, se va a caer el arca, déjame agarrarla. Eran buenas intenciones, pero las buenas intenciones no justifican los disparates. Sentí a Dios cuando dije eso. Trató de detener el arca y la gente dice, ay, pero mira a Dios como mata a Usa, pobre Usa. No, lo que él hizo fue una temeridad, porque dice la Biblia que él era levita. Y nadie podía ser levita sin antes haber pasado por el entrenamiento de sus labores, de su ministerio como levita y las cosas que se suponía que él no hiciera. Y una de esas cosas era, no puedes tocar ese arca. De hecho, no podían cargar los bueyes. ¿Cómo era que se cargaba el arca? Por eso era que tenía las argollas. Era cargado a mano, no era con bueyes. Entonces David, cuando ve que Dios mata a Usa, David entendió y dijo, no estamos preparados para recibir el arca. Acuérdate que el arca tipifica la gloria de Dios, su presencia. Uf. Y él dijo, no estamos preparados para recibir su gloria. Y tuvo él que ordenarse. ¿Por qué? Aquí lo hemos dicho muchas veces, el orden precede la gloria. Toda prueba llega a tu vida para ordenar tu casa. Por favor, escribe eso si puedes, o por lo menos métetelo en la mente. Toda prueba llega a tu vida con el propósito de ordenar tu casa. Cuando hablamos de casa, hablamos de esto. Mire, quien yo soy. Esta es mi casa. ¿Qué hizo David? Bueno, David tuvo que haber pasado por un proceso de reconocimiento terrible en base a quién es el Adonai, porque cuando vuelve a buscar el arca, años después, porque él dijo, manden el arca a casa de Obed-Edom, y estuvo el arca en casa de Obed-Edom, y cuando se enteró David, Dios está bendiciendo a Obed-Edom por causa de la gloria de Jehová, porque el arca estaba con él. Él dijo, es que yo quiero eso. Y dice la Biblia, y David se despojó de sus vestiduras. Ahora, la película que hizo Richard Gere no es correcta, porque Richard Gere, cuando hizo de David, se veía a Richard Gere danzando al frente del arca en ropas menores, ¿verdad? Solamente en un paño que tenía, porque eso no eran frutos del humo, eso era un paño. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, y estaba David vestido con un efod de lino. Eso no estaba desnudo. El efod de lino, ¿qué era el efod de lino? El efod de lino, ¿dónde están los estudiosos aquí de la palabra? ¿Qué era el efod de lino? El efod de lino era la vestimenta que identificaba al sacerdote. Eso quiere decir entonces que David se despojó de sus ropas reales y se puso vestimenta sacerdotal. En otras palabras, se hizo un downgrade. Él se bajó de su posición porque él entendía que podía haber un solo Adonai, un solo dueño y señor de todo. Porque si Pedro y yo somos dueños de esta botella de agua, vamos a tener mucho malentendido acerca de cómo mejor utilizar el contenido de esta botella de agua. Porque nos va a dar sed a diferentes horas. A lo mejor a él le va a dar menos sed que a mí me va a dar más sed. Él va a decir, oye, estás usando más que yo. Somos dueños los dos, pero tenemos un problema a la hora de decidir cómo distribuimos
el valor de lo que esto contiene. Y eso es lo que sucede hoy en día con muchos hijos de Dios. Piensan que esto es un team, un equipo. Dios y yo somos los dueños de todo. No. Dios es el dueño. Tú eres un beneficiario que por gracia disfrutas de todo lo que es del dueño. Claro. Por lo menos tenemos familia en Puerto Rico que sus oraciones tienden a hacer en Facebook. ¿Tienden a hacer qué, perdón? Sus oraciones personales tienden a hacer en Facebook. Ok, sí. Y veo esta modalidad de que porque yo lo dije, tiene que ser hecho como si yo pudiera sujetar a Dios y decirle a Dios que tiene que hacerlo y cómo tiene que hacerlo. Claro. Porque sencillamente yo abrí la boca y lo dije. Y no solo eso, se piensan que porque tu palabra dice, y no lo están haciendo en buen espíritu. Lo que están haciendo es amenazando a Dios. Más te vale que hagas esto, porque esto lo escribiste tú, no lo escribí yo. Eso es lo que están diciendo. Tú escribiste eso ahí, ahora tienes que cumplir, porque eso está ahí. Entonces, en nombre de la palabra nos hemos convertido en niños malcriados. Gracias por eso, porque es tan cierto, ¿verdad? Observemos algunos usos de este nombre de Adonai en el Antiguo Testamento. En Génesis 15, por ejemplo, Dios le promete a Abraham que le habría de dar un hijo. Y Dios se lo promete como Yahweh, el Dios que se autorrevela. Cuando Dios le hace esta promesa a Abraham en el capítulo 12, que es cuando por primera vez la hace, él procede a moverse al lugar que Dios le había mostrado, pero ahora lo vemos aquí en el capítulo 15, luego de que habían pasado aproximadamente 10 años de Dios haber dado la promesa. Dios le dio la promesa y luego de 10 años todavía Abraham no tenía hijo. ¿Hay alguien aquí que Dios le ha hecho una promesa que todavía no se ha cumplido? Así que en esta ocasión, en el capítulo 15, Dios vuelve a darle la misma palabra que le había dado hace 10 años atrás. La diferencia es que en esta ocasión Abraham habla en el verso 2 y dice, Señor Jehová. Mira qué interesante. Ahí está una palabra muy, muy importante en el verso 2 del capítulo 15. Señor Jehová. Esa palabra Señor, ¿qué palabra usted cree que es? Muy bien. ¿Qué me dará siendo así que ando sin hijo? Si usted lee la Biblia en su idioma original, la palabra Señor en ese verso 2 es distinta de la palabra Señor en el verso 1. No tenemos la versión por ahí en inglés, pero en la versión en inglés el verso 1 dice Lord con todas las letras mayúsculas. ¿Qué palabra entonces es esa? Yahweh. ¿De acuerdo? Ahora en el verso 2, Lord está con letra primera mayúscula y las demás singulares. ¿Está en inglés? Lee el verso 1, ¿qué dice? Lord. Y están todas en letras mayúsculas, ¿verdad? Ok, y en el verso 2, ¿cómo está escrito? Y ese Lord, ¿cómo está escrito? Solamente la primera letra mayúscula y las demás minúsculas. Entonces hay una diferencia entre esos dos Lord. El primer Lord, el original, era Yahweh. El segundo Lord habla de Adonai, el dueño. Entonces, lo que él está diciendo, mi dueño Jehová. ¿Qué me darás? En otras palabras, escucho lo que dices, pero no puedo verlo. Porque él dice, tú eres el dueño, pero ¿qué tú me vas a dar? Porque yo escucho la palabra que tú me estás diciendo de que voy a tener un hijo, pero llevo 10 años esperando por este hijo y todavía no pasa nada. Luego en el verso 4 dice, vino a él palabra de Yahweh, dándole detalles acerca del hijo que le había
prometido. Oye bien, mira lo que dice ese verso 4. Luego vino a él palabra de Jehová, Yahweh, diciendo, no te heredará este. ¿A quién se estaba refiriendo? Al hijo que tuvo Abraham, ¿con quién? Con Agar. Con Agar, que era la sirvienta, tratando ellos de ayudar a Dios. No ayudes a Dios. Dios no necesita ayuda, créeme. Él la tiene bien hecha. Él sabe lo que está haciendo. Él conoce mejor que tú y que yo los procesos por los cuales nosotros necesitamos pasar. Entonces Dios le dice, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, esto está poderoso. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, nuevamente lo mismo, Señor Jehová, vuelve otra vez, mi dueño Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y ahí le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino, casi nada. Y tomó todo esto y los partió por la mitad y los puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. A lo que Abraham responde en el verso 8 cuando dice Adonai. Mire qué interesante que luego entra en más detalles acerca de lo que habría de hacer. ¿Por qué? Porque Yahweh es el Dios que se autorrevela, que también es Elohim. El que crea, y créame, aquí Dios está creando algo porque Abraham ya está viejo. Abraham le dice, Adonai, necesito más información. ¿Alguien se siente así? Señor, necesito más información acerca de esta situación que estoy pasando. Y créame, muchos de nosotros estamos todavía estancados con el Jehová, el Yahweh que se revela, porque no hemos conocido al Jehová, al Dios que es nuestro Señor. Queremos que Dios haga todo lo que la Biblia dice que va a hacer, pero no le damos el derecho a Él ser el Señor de nosotros. Los derechos y los beneficios que tenemos nosotros como hijos están directamente amarrados al entendimiento de que Él es nuestro Padre. Y dígame usted, si sus hijos, cuando no están operando según los valores que ustedes les enseñan, ellos entonces comienzan a carecer de beneficios adicionales. Porque usted les recorta beneficios. Usted no le quita el derecho de ser hijos. Jamás. Pero beneficios marginales, diga conmigo beneficios marginales. Dios del cielo. Entonces, como pastor, voy a desahogarme aquí un momentito, ¿ok? Porque nuestro problema hoy en día en muchas iglesias, incluyendo Casa de Gracia, es que tenemos mucha gente, muchos cristianos, que quieren morar con el Señor en el cielo, pero no quieren que ese Señor se adueñe de ellos aquí en la tierra. Quiero morar contigo en el cielo, pero no deseo que tú seas mi dueño o mi Señor aquí abajo en la tierra. Así que a menos que no haya una confesión de Adonai, el dueño en tu vida hacia Dios, tu experiencia con Jehová va a ser limitada. Créame que Dios te conoce mejor que tú mismo. ¿Por qué? Él te diseñó. Él te creó. Él, todo lo que tienes fue dado por Él. La personalidad que tienes
así de gruñona quizás como es. No te mire a ti, Edward, que quede claro que estoy mirando para acá. Quiero aclarar porque estoy mirando para acá. Diana me mira como. Pero esa personalidad que tiene, te la dio Dios y te la dio con un propósito. Porque esa personalidad también hace falta dentro de la iglesia. ¿Usted no ha notado que el pastor a veces es medio como que blandito con la gente? Yo debería de pararme al frente a 2 o 3 pero para eso Dios me dio 2 o 3 que tienen el genio que yo no tengo. Fíjate que el Señor le ama. Eso lo aprendí esta mañana con un pastor muy exitoso llamado Ed Young. Él dice, yo me rodeo de gente que tiene las cualidades que a mí me faltan. Porque el concepto es que cuando le tocó a Moisés enfrentar al faraón, Moisés no se enfrentó él a faraón, él tiró su staff. Alaba lo que vive. Quedó más lindo en inglés, porque te tengo que decir staff, porque el staff es lo que se ve bonito. Entonces, él no fue él. Él lanzó su ¿qué? Señor, dame un buen staff. Y que metan las manos al fuego en el nombre del Señor por esta casa. Yo te digo, yo salí ministrado hoy, me pusieron fuego en los pies, men. Podemos cantar, Él es mi amigo fiel todos los domingos, podemos cantarle al Señor. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Podemos cantar que Él es nuestro Adonai, Adonai, Adonai. Pero si nos negamos a cederle esa posición fuera de estas paredes, realmente nos hallamos siendo, ¿es verdad?, hipócritas. Hace poco estuvimos aquí predicando acerca del libro del profeta Isaías, capítulo 6, verso 1, donde dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Adivine qué palabra es esa? Adonai. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Mira eso, en el año en que murió el rey. Un momento donde había desasosiego, donde el pueblo estaba confundido, había mucho lamento, la gente no sabía, había incertidumbre, no sabían qué iba a pasar. Él dice, vi yo a el dueño. O sea, murió el rey, pero el dueño sigue con vida. Murió el rey, pero el Adonai no ha muerto. Sigue. Interesante eso. Yo creo que si podemos entender claramente eso, nuestras vidas van a dar un giro de 180 grados. Entender que Él es el dueño y que nosotros somos beneficiarios de las cosas que Él provee, no dueños. No dueños. Él es el dueño. Y solamente el declarar eso, cuando el profeta Isaías lo declaró, hubo paz. Porque en la visión él dice, vi yo al Señor sentado y sus faldas llenaban el templo. Hoy en día este no es el templo, este es el templo. Y la persona de quien es Adonai llena este templo. Estamos llenos del que es el dueño. Él desea operar a través de nosotros. Nosotros lo único que necesitamos hacer es reconocerlo. La Biblia dice, reconócelo en todos tus caminos. Entonces yo creo que es un buen día para reconocer a Dios como el dueño de nuestras vidas. Póngase de pie conmigo. Vamos a orar en el nombre del Señor.